El reino satánico, las tinieblas de este siglo. A Satanás le encantaría convencerte de que él es Señor de todo, aunque sabe que este título es exclusivo de Dios. El diablo gobierna las tinieblas de este siglo solamente y, por tanto, es un subordinado del Señor. Las fronteras de su imperio están delimitadas y definidas. Primero, el tiempo que gobierna este príncipe es este siglo y no hay más allá. Segundo, el lugar que rige es este mundo y no el cielo. Y tercero, los súbditos a quienes manda son las tinieblas de este siglo y no los hijos de la luz. Entonces, para empezar, el imperio de Satanás está limitado por el tiempo. Este siglo es un puntito de tiempo limitado en cada una de sus fronteras por la vasta eternidad. En este escenario, el diablo hace el papel de príncipe, pero cuando Cristo baje el telón final sobre este siglo, Satanás será expuesto delante de todos. Se le quitará la corona y su espada se le romperá en la cabeza. Será echado del escenario con escarnio, convirtiéndose en prisionero eterno del infierno. Ya no será una plaga para los cristianos, ni gobernará a los malos. En su lugar, tanto él como los miembros de su compañía sufrirán la ejecución inmediata de la ira de Dios. Se terminará para siempre su larga carrera de actos viles. Esta es la comisión de Cristo y su obra no se acabará hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 24. Entonces, y sólo entonces, entregará su reino al Padre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La cuestión no es si Cristo conseguirá someter a Satanás, sino cuándo lo hará. El hecho de que los días de Satanás estén contados es mala noticia para los malvados. Los pecadores lo pasan bien al presente y parecen creer que las cosas seguirán así siempre. En cualquier día se les escucha reír, mientras los discípulos de Cristo lloran y se afligen. Ellos se visten de seda, mientras los cristianos se cubren con harapos. El diablo tiene cuidado de gratificar su naturaleza sensual, como el príncipe que premia a sus nobles con réditos y encomiendas. Como dijo Balac a Balaam, ¿no puedo yo honrarte? Números capítulo 22, versículo 37. Parece extraño, y sin embargo, no es de extrañar, considerando la naturaleza degenerada del hombre, ver cómo Satanás lleva a los pecadores por la nariz con su gancho dorado. Si les pone como cebo el honor, la riqueza o el placer, sus corazones lo anhelan como el pez ansía el gusano. Puede conseguir que pequen por un pedazo de pan. Eso le pasó a Demas, quien abandonó el evangelio por el placer humano. Un corazón malo está tan ansioso de amontonar los premios prometidos por el diablo que pasa por alto la terrible paga que Dios amenaza con darle por la misma obra. Los que caen en las redes de Satanás son aquellos que deciden saciarse del fruto de la injusticia, el cual brilla colgado del árbol de la tentación. Un bocado te hace desear más. Pero cuidado, nada de lo que Satanás ofrece está libre de su maldición. Sus premios se hallan tan contaminados como él mismo. Son veneno para el alma humana. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. ¿No sería sabio antes de negociar con el diablo preguntar por la garantía de sus promesas? ¿Puede él afianzar el negocio y evitar un pleito con Dios? ¿Es capaz de garantizar que al morir no quedarás desamparado en otro mundo? Quede advertido el comprador. El tiempo demostrará que Satanás te ha estafado. Pero si ya he empezado a cosechar los placeres que él ofrece, los disfruto ahora mismo, dice el pecador. Tendría que esperar al cielo para la mayoría de las promesas de Cristo. Pecador, tienes razón al decir que tu placer es ahora mismo, porque no puedes asegurarte de que dure
ni un segundo más. Tu felicidad presente está pasando y la de los cristianos, aunque futura, vendrá para no terminar nunca. Como Esaú, ¿perderás la herencia eterna del reino de Dios por un plato de comida y la satisfacción inmediata? ¿Qué locura desesperada hace que los pecadores rechacen un poco de tribulación presente? Neciamente optan por enfrentarse a la ira eterna de Dios a cambio del corto festín que Satanás les ofrece ahora. Si el diablo te trata como un rey en esta vida, ¿qué comparación tiene eso con la eternidad? Que esto aliente a los que pertenecen a Cristo. La tempestad puede ser recia, pero es temporal. Las nubes que ahora cubren tu cabeza pasarán y tendrás buen tiempo, una bonanza eterna de gloria. ¿No puedes velar una hora con Cristo? Pídele a la fe que mire por el ojo de la cerradura de las promesas para ver lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Sirves a un Dios eternamente fiel a su pacto. Una vez que te has bañado en la fuente de sus tiernas misericordias, ¿cómo puedes parar a este lado de la eternidad temiendo mojarte los pies con esos breves sufrimientos que, como un arroyuelo, corren entre ti y la gloria? Además de la limitación en el tiempo, el imperio satánico está también limitado en cuanto al lugar. El diablo gobierna únicamente en este mundo. No puede ascender a los cielos, aunque llame a las filas a todas sus huestes malignas. El rebelde que antes compartía íntimamente la gloria de Dios, ni siquiera se ha atrevido a mirar a aquel lugar santo desde que fue expulsado. Por eso vaga de un lado a otro aquí abajo, excomulgado de la presencia de Dios, aunque no de los cristianos que van camino al cielo. Si quieres, puedes tomar este hecho como fuente de gran gozo. Satanás no tiene poder alguno sobre tu felicidad eterna. ¿Qué tienes de valor que no esté en el cielo? Cristo está allí, y si le amas, tu corazón también se encuentra allí. Tus amigos y seres amados muertos en Cristo están allí y anhelan tu llegada. Todo tu servicio para el Señor se halla almacenado como un tesoro dentro de los muros de la ciudad santa. Tu salvación te da derecho al reino de Dios y te pone fuera del alcance de ese depredador si te apropias del poder de Cristo. Tal fue el caso de Job. El diablo lo saqueó hasta dejarlo en la piel y por poco se la quita también. Reducido a huesos y llagas, Job miró a la muerte y al diablo de frente sin titubear. Sabía que Cristo era su Redentor y se aferró a la promesa de un día mejor en el que estaría para siempre fuera del alcance del enemigo. Aunque mientras estás limitado a esta tierra puedes confiar en que tu Padre vela sobre ti, el diablo le robó la bolsa a Job y lo dejó temporalmente arruinado. Pero Job tenía un Dios en el cielo que finalmente restauró su fortuna. Como cristiano, cuentas con algunas seguridades colaterales: tu capital de fe y tu escritura de herencia como ciudadano del cielo. Estas cosas suponen una gran seguridad tanto para ahora como para el futuro. Satanás lo sabe y hará todo lo posible por arrebatártelas, pero por mucho que se esfuerce, no logrará borrar tu nombre del libro de la vida. No puede anular tu fe ni tu relación con Dios, ni secar el manantial de tu consuelo, aunque temporalmente pueda obstruirlo. No le es dado impedir el final glorioso de toda guerra contra el pecado. Dios, de quien se dice que nos guarda con su poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Guarda todo esto en el cielo, entre las joyas de su corona, fuera del alcance de Satanás. El imperio satánico también está restringido en cuanto a sus súbditos. El principado diabólico no solo se halla limitado en lugar y tiempo, sino también por aquellos a quienes se le permite gobernar. Se los describe como las tinieblas de este siglo, o más sencillamente como aquellos que están en tinieblas. La palabra tinieblas a veces se emplea en la Escritura para expresar la condición de alguien gravemente afligido. Isaías capítulo 50, versículo 10.
otras veces para describir la naturaleza de todo pecado. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y en ocasiones para referirse al pecado de la ignorancia en particular. Se compara a menudo con la noche o la ceguera física. Para iluminar este pasaje específico, utilizaré las dos siguientes interpretaciones. Primera, las tinieblas como el pecado en general. Y segunda, las tinieblas como la oscuridad de la ignorancia en particular. Nótese esta distinción antes de empezar. El diablo gobierna a aquellos que están en un estado de pecado e ignorancia, no a los que a veces pecan o son ignorantes. De otro modo se apoderaría de los cristianos, tanto como de pecadores no regenerados. ¿Por qué se describe el pecado como tinieblas? Una y otra vez en la palabra, el pecado se identifica con las tinieblas. Hay varias razones para ello. Las tinieblas espirituales causan el pecado. La causa externa del pecado es Satanás, su gran promotor. La causa interna es la oscuridad natural del alma humana, la desgraciada consecuencia de la caída de Adán. Cuando el Espíritu ilumina el alma, se revela la naturaleza mortal del pecado y los hombres se refugian en Dios. Pero si el alma queda en tinieblas o se esconde de la verdad, el pecado se disfraza y es aceptado. El pecado, causa de la ceguera espiritual. Aunque la obscuridad del corazón nos lleva primeramente al pecado, es el pecado lo que nos lleva a una mayor profundidad de tinieblas. El pecado actúa como una droga sobre la conciencia, de forma que lo que antes era repugnante se vuelve agradable y placentero. Puede que hayas conocido a alguno que mostraba un disgusto santo por el pecado de los demás, pero una vez captada la misma copa, ya no veía mal alguno para rechazarlo. El pecado no solo produce tinieblas en el alma por su propia naturaleza, sino que a veces actúa como emisario enviado de Dios. Dios ha avisado acerca de las graves consecuencias de rebelarse contra la luz que Él ofrece. Su espíritu entra en la mazmorra negra de tu alma no regenerada con la luz de la verdad. Si te niegas a responder huyendo por la puerta de atrás hacia Satanás, Dios ha decretado que mueras sin sabiduría. Job capítulo 36 versículo 12. Esto es en tinieblas. Cada vez que le das la espalda a Dios, coqueteas con la condenación eterna. ¿Por qué iba Dios a dejar que su vela ardiera continuamente para nada? Lee el edicto publicado en su palabra. ¿No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Génesis capítulo 6 versículo 3. El pecado huye de la luz. Para un pecador, la luz de la verdad quema más que el sol del desierto al mediodía. Juan capítulo 3 versículo 19. Por tanto, huye del lugar donde ésta brilla y cuando se expone a ella no ahorra en gastos para buscar alivio. Satanás siempre está a su lado, listo para ayudarle a buscar la forma de esconderse de sus rayos penetrantes. ¿Oye la verdad en un sermón poderoso? Satanás se sienta junto a él en el banco y le susurra alguna tontería para distraerle. Puede preguntarle qué planes tiene para la cena o para el día de mañana. Si el sermón quema demasiado, el diablo adormece sus sentidos y le hace dormitar hasta el final del culto. Supongamos que la conciencia del hombre se está acercando a la verdad. Entonces Satanás puede enviarlo a escuchar a un predicador frío, cuyas palabras necias le hagan cosquillas en la mente en lugar de aguijonearle la conciencia. Puede ser que dicho predicador predique la palabra, pero lo hace con cortapisas. Es demasiado cobarde para utilizar la espada del Espíritu con toda su fuerza y poder, por miedo a ofender a alguno de la congregación. Muchos que se atreven a manejar la verdad y hasta admirarla mientras esté envainada, se desmayarían viéndola desenvainada y desnuda. Tanto el pecado como las tinieblas causan malestar. ¿Qué iban a hacer los egipcios bajo la plaga de las tinieblas sino esperar a que pasara?
Un hombre en pecado está bajo la misma plaga. No puede hacer nada de provecho hasta que Dios levante las tinieblas de su alma. El epitafio de todo pecador impenitente bien podría decir: aquí yace uno que nunca hizo ni una hora de trabajo para Dios. Si no puede servir a Dios en las tinieblas, tampoco puede ayudarse a sí mismo en esa situación. Lástima del hombre cuyas tinieblas ocultan el mal servicio que presta a su propia alma. Es como quien está desamparado en un sótano oscuro, creyéndose atrapado y condenado a morir, pero si se encendiera una vela, encontraría la llave de la puerta junto a su mano. Cristo es la vela que alumbra al hombre para que salga de las tinieblas. Él está con los brazos abiertos, ofreciendo la libertad. Nada más que la oración de arrepentimiento se interpone entre el pecador y su salvación, pero las tinieblas de su alma lo mantienen prisionero en la cárcel de Satanás. Esto nos lleva a otra gran causa de aflicción. Las tinieblas llenan el corazón de terror. Los malvados no tienen paz. Aún mientras duermen, sus conciencias solo descansan a ratos. Comen y beben con miedo, se alegran con miedo, no tienen ni un placer en esta vida que no se halle contaminado por esta plaga. El pecado da lugar a la oscuridad total. En esta tierra hay ciertas mezclas de tiniebla y luz, hasta para el pecador más vil. Algo de paz con tribulación, algún placer con dolor, alguna esperanza de perdón, pero en la eternidad existe una obscuridad completa. Allí el fuego de la ira arderá sin cesar, y el pecado mantendrá el paso con el tormento total. Porque los que están en tinieblas se hallan bajo el dominio de Satanás. A Satanás se le llama gobernador de las tinieblas de este siglo. Por tanto, todos los que están en tinieblas se hallan bajo su gobierno, por decreto divino. La palabra nos dice que los pecadores son morada del propio diablo. ¿Recuerdas la historia del espíritu inmundo que determinó: volveré a mi casa de donde salí? Mateo capítulo 12, versículo 44. Es como si dijera: he andado entre los santos de Dios, llamado a esta y aquella puerta, y nadie me deja entrar. Pero sé de uno que sí lo hará. Volveré a mi casa, donde seguramente tendré control total. Y efectivamente, cuando vuelve, la encuentra vacía y lista para ser disfrutada. Toda tendencia del alma se emplea para arreglar y disponer la casa para su dueño. Los que están en tinieblas no tienen fuerzas para resistir a Satanás. Él gobierna al hombre entero, moldeando sus temores y distorsionando sus percepciones. Si éste lee la palabra, el diablo está listo con su propio comentario, retorciendo la verdad y convirtiéndola en un laberinto de mentiras. Si demuestra disgusto por el pecado, Satanás le hace ver con las lentes rosadas de la contemporización. Y aunque el pecador crea que ha avanzado mucho en entendimiento, la verdad es que sigue preso de muchos engaños. De hecho, Satanás le presta tan generosamente este o aquel instrumento de injusticia que a menudo lo considera un amigo en lugar de un amo cruel. Pero la persona no puede cortar la cuerda con que el diablo la mantiene atada al pecado. De la misma forma que un hacha no puede cortar árbol alguno si no hay leñador. Pero existe una esperanza para todos. Cristo, el buen pastor, está con nosotros. Si clamas a Él, aunque tu clamor no sea más fuerte que el balido de un débil cordero, Él lo oirá y vendrá a rescatarte enseguida. Considera larga y detenidamente la condición deplorable de todos los que están en pecado. ¿Qué lengua puede expresar o qué corazón concebir la miseria de semejante estado? ¿Qué mayor abominación hay que los demonios desplieguen sus banderas en las almas humanas y contaminen el trono hecho para Dios? No hay pestilencia peor en la tierra que Satanás, el cual devora ansiosamente corazón y espíritu. Si Él es tu dueño, no esperes nada por tu servicio más que fuego y tormento.
Mira hacia arriba antes de que sea tarde y verás a Cristo, enviado por Dios para recuperar su trono y tu libertad. Si conocieras los privilegios de un siervo de Cristo, dirías que los únicos felices son aquellos que andan siempre con Él. Sus leyes no se escriben con la sangre de sus súbditos como las de Satanás, sino con la suya propia. Todos sus mandamientos son actos de gracia. Tener su comisión es un privilegio y contar con una tarea presente que te mantiene en su compañía es galardón suficiente por el servicio pasado. Jesucristo es un príncipe a quien le encanta ver que su pueblo prospera y se enriquece bajo su gobierno. Pero la falsa propaganda de Satanás tiene amplia difusión entre los pecadores. De hecho, cuando Cristo llega para liberarlos, a veces se encogen de temor ante el mismo que les ha amado desde el principio. Qué gran misterio que las tristes almas atadas por las cadenas del deseo y condenadas, camino de la ejecución, rechacen la libertad en el Señor Jesucristo. Seguramente, al morir en sus pecados, no pueden esperar mejor resurrección que la muerte. Me temo que no creen que exista la resurrección y que se suponen a salvo una vez en la tumba. Pero que sepan los pecadores que la tumba no los retendrá cuando Dios llame a sus prisioneros a declarar. La muerte no se pensó para que fuera el refugio de los pecadores, sino una prisión para retenerlos hasta el día del juicio. ¿Cómo se sorprenderán, entonces, al ver que el juez es el mismo a quien rechazaron aquí como rey? Renunciad al gobierno del diablo mientras queda tiempo. Suplicad la misericordia y la gracia mientras aún estén disponibles. Si dejáis vuestras lágrimas para el otro mundo, no os servirán de nada. Aviso: cuidado con las tretas de Satanás. Antes hemos considerado algunas actividades del enemigo en contra de los cristianos. Miremos ahora las tareas que acomete para mantener a sus siervos pecadores sujetos a las leyes del pecado y la muerte. Satanás intercepta los mensajes de Dios para los perdidos. Entiende bien, amigo, que la reflexión es el primer paso hacia el arrepentimiento. Cuando Faraón observó que los pensamientos de los israelitas se volvían hacia Dios, supuso que era señal de peligro. Él suponía que podrían estorbar la liberación espiritual de ellos, aumentando su esclavitud física, de forma que aumentó su trabajo. Satanás hace lo mismo con sus esclavos, manteniéndolos demasiado ocupados, como para pensar en el cielo o en el infierno. Nunca los deja y siempre está activo para interceptar cualquier pensamiento de gracia, misericordia, paz o arrepentimiento enviado por el Espíritu Santo. Satanás estorba a los mensajeros de Dios. Cuando Dios envió a Moisés para liberar a Israel, el diablo mandó a Janes y Jambres para resistirle. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Cuando Pablo predicaba la verdad al procónsul, Elimas le respondió con mentiras. Hechos capítulo 13, versículo 8. Satanás tiene espías en todas partes, vigilando las actividades de los cristianos. Cuando Dios envía a sus hijos con un mensaje de misericordia para algún pecador, esos espías corren para llegar antes y estorbarlos. Pecador, cuídate especialmente de amigos y parientes carnales cuando te inclinas a seguir a Cristo. Decide que si aún tus propios hijos se aferran a tus pies para sujetarte, los echarás de tu lado, y si tu padre y tu madre se echan delante de ti, pasarás sobre sus espaldas si hace falta para llegar a Cristo. Que los que quieran se burlen de tu fe. ¿Qué vale el cielo si no puedes pasar algo de vergüenza por su causa? Si escupen en tu cara, Cristo te limpiará. Pueden burlarse de ti ahora, pero no lo harán después. El final ya está declarado y te encuentras en el lado del vencedor. Satanás distrae a los pecadores con demoras. Al diablo no le preocupan los pensamientos pasajeros acerca del arrepentimiento. Supongo que hay muchos en el infierno que en alguna ocasión
pensaron en arrepentirse, pero Satanás siempre fue capaz de distraerlos con asuntos más urgentes. Pecador, si piensas escapar alguna vez, corre por tu vida, lejos del diablo, de tus deseos, de tus placeres presentes, si son obra de Satanás. El diablo dice, mañana. Dios dice, hoy. ¿A quién vas a obedecer? Satanás pospone un compromiso. Cuando la conciencia del pecador sigue revuelta a pesar de todo el esfuerzo diabólico, Satanás está dispuesto a ceder en cosas pequeñas. El faraón por fin decidió dejar que los israelitas fueran al desierto para ofrecer sacrificio, pero insistió, con tal que no vayas más lejos. Éxodo capítulo 8, versículo 28. Así que un pecador puede orar, oír la palabra o hacer alguna especie de profesión de fe, con tal que no se aleje mucho de sus pecados. Pero Cristo tiene que ser rey de todo tu corazón, o no será rey. Igual que Moisés declaró que no quedaría atrás ni una pezuña cuando los israelitas abandonaran Egipto. Éxodo capítulo 10, versículo 26. El pecador debe despedirse para siempre de su pecado, sin dejar nada que sea ocasión para una visita de retorno. La libertad está en tu puerta si clamas a Cristo. El que escuchó el clamor de Israel en Egipto también te oirá a ti y acudirá enseguida a tu alma prisionera. No lo dudes. Aunque Él es el príncipe de todos, te escoge a ti para ser su esposa, porque tu marido es tu hacedor y tu redentor, el Santo de Israel. Isaías capítulo 54, versículo 5. Pero debes salir de Egipto antes de la boda. ¿Qué tiene Satanás para ofrecerte que se compare con esto? El poder cegador de la ignorancia. La ignorancia, por encima de otros pecados, esclaviza el alma a Satanás. Un hombre sabio puede ser su esclavo por propia decisión, pero un ignorante no tiene opciones. Su ignorancia puede llevarlo a pasar sin peligro por ciertos pecados, pero le derribará a los pies de muchos más. La salida de la ignorancia está bien marcada, pero a veces es un camino duro. Tal vez por ello hay tantos que viven y mueren ignorantes. ¿Qué esperanza hay para el ignorante? El conocimiento es la clave. Lucas capítulo 11, versículo 52. Cristo es el camino a la libertad. Juan capítulo 14, versículo 6. La ignorancia, por otra parte, excluye a Cristo, pero le deja la puerta abierta a Satanás. La ignorancia abre la puerta al pecado. Un ignorante está en el mismo aprieto que un sonámbulo, que pisa descalzo una víbora y no siente su picadura, cae de cabeza en el pecado y no se da cuenta de su herida mortal. Leemos acerca de algunos cargados de pecados que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Sus vidas solo dan frutos amargos, alimentados y regados por su propia ignorancia. La ignorancia encierra el pecado en el alma. Ya hemos dicho que la ignorancia causa tinieblas. La oscuridad suele producir sueño. Una mente ciega y una conciencia adormecida son compañeras comunes. El ignorante peca sin vacilar. Ay de aquellos que son de mente tan ligera que nunca se saben culpables. Enfrentan la muerte segura con la complacencia de un niño que corre a jugar en las mismas olas que lo arrastrarán a mar abierto y lo devorarán de un sediento trago. Si lo que estoy diciendo te habla, despiértate enseguida, ve pronto a negociar con Dios y cambia tu ignorancia por su sabiduría. Alimenta tu mente con sus palabras. La conciencia es la alarma de Dios para despertar al pecador, pero solo puede ser testigo de lo que conoce. Si la verdad no la informa, no sonará cuando la herejía o el pecado entren con el propósito de incendiar tu alma. Si no te despiertas para apagar las llamas con un arrepentimiento a tiempo, arderás para siempre.
La ignorancia excluye el medio de la liberación. Los amigos y ministros están fuera y no pueden salvar al hombre en llamas si éste no les deja entrar. Cuando se aconseja a un ignorante obcecado, no sirven ni amenazas ni promesas, ni le temen a la una ni desea a la otra. Si escribimos «peligro» en letras mayúsculas y en rojo, no le servirán más a un ciego que a un buey. Pero habrá momentos en la vida del pecador cuando por la gracia del Espíritu Santo sentirá la opresión de su alma y anhelará la liberación. Entonces buscará a tientas la salida. Hay cosas que al principio le parecerán correctas y Satanás le llevará a un callejón sin salida tras otro para alejarle del camino al cielo. Prueba con las buenas obras, le dirá. Esto te será un estímulo. O bien, haz nuevas resoluciones y prométete que de aquí en adelante serás mejor persona. ¿Qué más puede esperar Dios de ti? Pero al final, exhausto y desilusionado por su vagabundeo sin fin, el pecador alcanzará la vista y se encontrará en el punto de partida, esclavo del pecado y las tinieblas. El Dios omnisciente siempre ha sabido que el camino al cielo no se puede encontrar a ciegas. Por eso envió a su Hijo como la luz del mundo. Solo hay una salida segura de tus tinieblas, una vía de escape, Jesucristo nuestro Señor. Que tu fe se una a su promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él, y Él te sacará de las tinieblas a la luz gloriosa del Evangelio. Aviso: cuidado con la ignorancia. A los padres de hijos ignorantes. Padres, vuestros hijos tienen un alma que Dios espera que alimentéis con el mismo cuidado que prodigáis a sus necesidades físicas. ¿Quién le va a enseñar sino vosotros? Nadie se sorprende de que un barco que zarpa sin brújula se hunda o encalle. ¿Por qué sorprenderse entonces de que los hijos se alejen de Dios cuando no han recibido dirección espiritual? Veamos el modelo establecido por los antiguos creyentes. David, un rey muy ocupado, tomaba muy en serio su responsabilidad de instruir a su hijo en los caminos del Señor. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Y qué decir de la madre y la abuela de Timoteo, que le enseñaron la palabra desde su niñez? Creo que hay que poner en tela de juicio al cristianismo de aquel que no se molesta en dar a conocer a Dios y su camino a sus propios hijos. Aún diré que nunca he conocido a un verdadero cristiano que no se preocupara profundamente por la relación de sus hijos con el Padre Celestial. Ofrecerás un pobre resultado en el día del juicio si solo puedes decir: Señor, he aquí mis hijos, los eduqué como caballeros y los dejé ricos. ¡Qué ridículo testimonio de tu propia necedad! Hacer tanto por aquello que se enmohece y nada por el conocimiento de Dios para la salvación que dura eternamente. Un estudio minucioso de los principios divinos demostrará la gravedad de este asunto. Si descuidamos la formación espiritual de nuestros hijos, fracasamos de tres formas. Obviamente les fallas a tus hijos cuando los dejas en la ignorancia. La fe y la incredulidad son fundamentalmente distintas, no solo por definición, sino también por su forma de obrar. La fe no crece si no hay siembra, y morirá donde esté plantada si no se la riega y abona con la palabra de Dios. El ateísmo, la impiedad y la inmundicia, por otra parte, no solo crecen sin plantarlas, sino que no morirán a menos que se las arranque de raíz. De hecho, crecen mejor en el alma desatendida hasta que la simple ignorancia e incredulidad del muchacho se convierten en actitudes voluntarias del hombre. Qué grave injusticia se comete con la negligencia. Los hijos no nacen con una Biblia en el corazón o en la mente, pero Satanás ya ha hecho su trabajo de sembrar en el vientre, desde el momento de la concepción, la semilla de la incredulidad. Los padres ahora tienen que
hacer el suyo. La clase de fe que plantas en el corazón de tus hijos ha de ser lo bastante fuerte como para brotar y ahogar la cizaña de Satanás. La mejor temporada para sembrar la fe es en la niñez. También te fallas a ti mismo dejando a tus hijos en la ignorancia, porque te echas encima las consecuencias de sus pecados, tanto como los tuyos propios. Cuando un hijo transgrede un mandamiento de Dios, es su pecado, pero también es el del padre si nunca le enseñó a su hijo ese mandamiento. Los hijos rebeldes se convierten en cargas muy pesadas para sus padres. Cuando un padre o una madre reconoce que la fuente de la rebeldía está en su propia negligencia para educar a su hijo, una carga se amontona sobre otra y el peso se hace insoportable. ¿Puede haber mayor congoja en esta vida que ver a tu propio hijo corriendo a toda velocidad hacia el infierno, sabiendo que tú lo equipaste para esa carrera? Haz lo mejor que puedas en su juventud, mientras está bajo tu cuidado constante, para ganarlo para Dios y ponerlo en el camino al cielo. Más importante aún, cuando crías un hijo ignorante, le fallas a Dios. Las palabras nos hablan de aquellos que con injusticia detienen la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Entre otros, esto incluye a los padres que excluyen a sus hijos del conocimiento de la salvación. ¿Qué padre robará en la caza de su propio hijo? Pero es esto lo que haces si descuidas su formación espiritual. ¿Por qué guardas en tu bolsillo el talento de oro que Dios quiere que le des? Si no dejas una herencia piadosa, ¿qué pasará cuando mueras y la verdad del Evangelio se entierre junto con tus huesos podridos? Si eres hijo de Dios, tus hijos tienen una relación más estrecha con el Padre Celestial que los hijos de los incrédulos. Dios te ha llamado a ti para alimentarlos como tú has sido alimentado y para protegerlos a toda costa de la educación del diablo. Educar a tus hijos en el camino del Señor no es una sugerencia casual, sino un mandamiento solemne a todo padre cristiano. Te supondrá una amarga paga cuando te presentes ante el Rey de Reyes en el juicio. A los ministros. Como se hacen instrumentos de la ignorancia. Pastor, tiende la mano de compasión a las almas ignorantes de tu congregación, que no distinguen la mano derecha de la izquierda. Están enfermos de muerte y no lo saben. La plaga de la ignorancia es un cáncer insidioso que roe en silencio sus espíritus, indetectable si no entra la luz de la verdad y lo expone. Cuando el conocimiento y la conciencia empiezan a extirpar la ignorancia, el pecador normalmente experimenta cierto dolor que da paso a la convicción. Igual que el dolor físico lleva al hombre a su médico, el espiritual dirige al alma enferma a su pastor para recibir consejo. Desafortunadamente, el alma ignorante comparte la maldición del leproso. Es insensible al dolor que causa su enfermedad. Por tanto, constituye el deber del pastor buscarla y ofrecerle la cura. No esperes que los ignorantes acudan a ti. Ya hemos dicho que desconocen su enfermedad. Si por casualidad empiezan a sentir que algo no va bien en su alma, temen más el remedio que la enfermedad. Agotarán todas sus fuerzas para esconder su ignorancia en lugar de remediarla. Para los que pastorean grandes congregaciones, bien sé lo duro que parece la tarea de ministrar a cada feligrés ignorante, pero hagamos lo que podamos por ellos. El que tiene una gran casa y pocos ingresos hace bien en repararla poco a poco, en lugar de dejarla caer por no poder hacerlo todo a la vez. Es una bendición, como dice Job, ser ojos para el ciego. Job capítulo 29, versículo 15. Tales son los pastores a los que Dios considera según su corazón. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Pero ay de aquellos que son cómplices de la ignorancia de su pueblo. Como pastor, tienes varias maneras de contribuir a fomentar la ignorancia. Primero,
con tu propia ignorancia. El conocimiento es tan fundamental para el trabajo y el llamamiento del pastor que éste no puede funcionar sin él. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. La falta de conocimiento en un pastor es un defecto tan grave que nada lo puede compensar. Por muy humilde, paciente e impecable que sea, si no tiene la habilidad de usar bien la palabra de verdad, no está hecho para ser predicador. La utilidad de cualquier objeto depende de su capacidad de hacer la tarea para la cual fue creado. Un cuchillo puede tener un mango incrustado de diamantes, pero no sirve si no corta. Una campana puede ser de oro, pero de nada vale si no suena. El principal llamamiento de un pastor es enseñar a los demás. Entonces, ¿cómo puede reclamar el título si no ha aprendido bien su materia? A los pastores se les llama luces, pero si esta luz es tinieblas, cuán desesperadamente negras serán las tinieblas que rodean la luz. ¿No es cruel el hombre que acepte el puesto de piloto de un barco lleno de pasajeros sin siquiera saber utilizar la brújula? Pues peor es el predicador que se gana la vida arruinando las almas por pereza en el estudio de la Biblia. Segundo, la negligencia del pastor también fomenta la ignorancia. Un bebé con una madre que no se preocupa de amamantarlo no crece mejor que otro cuya madre no tiene leche para darle. Pastor, no basta con tu conocimiento de la palabra. Tus años de estudio son inútiles si no utilizas tu conocimiento para alimentar el rebaño de Cristo. Dios promete consecuencias serias para el pastor inútil. Zacarías capítulo 11, versículo 17. Será pecado del pueblo si no come cuando se le ofrece pan, pero ay de nosotros si no les damos carne en su momento. Tercero, la predicación no edificante fomenta la ignorancia. Cuando un pastor no predica sana doctrina, no perfecciona la comprensión de las ovejas, sino que la corrompe. Mejor es dejarlas en la ignorancia que teñir sus mentes con colores falsos. Algunos sermones son brillantes y emocionantes, pero no alimentan el alma más que las algarrobas alimentaban al pródigo. Otros discursos utilizan una teología tan complicada que igual daría que se pronunciaran en una lengua desconocida. Esta es una tentación apetitosa para los pastores instruidos. Predicar solo verdades para los maduros y bien ejercitados, pasando por alto las necesidades de la mayoría de sus oyentes. Es verdad que quizá encuentres a 3 o 4 creyentes eruditos que engordan espiritualmente con esos ricos festines, pero mientras tanto, la mayoría de la congregación desmaya por falta de leche, porque sus almas frágiles no pueden digerir tus pesados sermones. Solo un constructor inepto levanta un andamio elevado antes de poner los cimientos del edificio. El andamio debe ir subiendo a la vez que el edificio. El pastor que quiere edificar a los cristianos debe preparar verdades aptas para el nivel de sus oyentes. Que los sabios tengan su porción, pero sean también pacientes para que los débiles de la familia también coman. Finalmente, la ignorancia engorda con el escándalo de una vida profana. Si el pastor no anda con cuidado, minará la verdad del Evangelio como el cocinero cuyo delantal sucio y aspecto deliñado infunde temor de comer nada que él haya tocado por el riesgo de contaminación. Por otra parte, si el pastor siente orgullo carnal por su propia santidad y anda entre su pueblo mirando a otros por encima del hombro, temerán pedirle consejo. El que tiene un verdadero corazón de pastor debe esmerarse como el pescador para no asustar a las almas, sino atraerlas suave y compasivamente para que queden presas en la red de la gracia divina. El cristiano ignorante. Hermano ignorante, que esto te levante de tu pereza. Toda alma ignorante es esclava voluntaria de Satanás.
¿Eres joven? Busca pronto a Dios mientras tus talentos están frescos y tu memoria es fuerte. Aquellos deseos que han llevado a millones a la perdición están listos para llevarte a ti también. Qué fácil se lo pones cuando te niegas a abrir los ojos de tu entendimiento y a fortalecerte con el conocimiento de Dios. Tal vez pienses levantarte del sueño de tu ignorancia en la hora 11, que te parece estar a muchos años vista. ¡Qué desatino! Tú no ves las manecillas del reloj divino, por tanto, no sabes cuánto tiempo estarás en el mundo. Si mueres ignorante en cuanto a Dios y sus leyes, ¿qué será de ti? No es un porvenir placentero. Las ramas y los troncos, elásticos pecadores jóvenes y pecadores viejos y resecos, se reunirán y arderán juntos. ¿Eres viejo y sigues ignorante? Tal vez oigas que la naturaleza toca la campana de las horas. Sabes que pronto llegarás al fin del camino que lleva a la eternidad, pero no puedes ver lo que hay más allá. Mientras menos tiempo te quede, más diligencia deberías emplear para adquirir conocimiento. Aunque conocer la verdad del Evangelio no es garantía de salvación, la ignorancia total sí que lo es de condenación. ¿Eres pobre e ignorante? Tu pecado no es la pobreza, sino tu ignorancia del verdadero tesoro. Mejor es un muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Si los príncipes del mundo pudieran ver el final desde el principio, rogarían poder cambiar sus ropas de armiño por los harapos de los santos. Cristiano, en el cielo se están fabricando tus nuevas vestiduras, pero ellos se quedarán vergonzosamente desnudos. En aquel gran día ya no lamentarás haber sido pobre en la tierra. Sin embargo, ellos se verán atormentados por el recuerdo de que habiendo sido tan ricos y grandes en este mundo, han llegado a ser pobres mendigos en el otro. ¿Eres rico e ignorante? Deja tus campos y trabaja por el conocimiento del Altísimo. Salomón tenía más riquezas mundanas que la mayoría de los mortales jamás verá, pero lo encontramos orando siempre, clamando a Dios por sabiduría. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Muchos ricos se consideran privilegiados y exentos de aceptar humildemente el ofrecimiento de la misericordia de Dios, como si Él estuviera obligado a salvarlos por ser ricos. Se encuentra mucho ateísmo e ignorancia en aquellos a quienes el mundo aplaude por sus tierras y riquezas, que tienen siempre mucho dinero a mano y esperan comprar una parcela en el reino de Dios. Pero el dinero no es moneda de cambio en el cielo. El cristiano más pobre puede enseñarle acerca de los planes divinos si quieren escuchar. Si el cielo se compara con casas y tierras, los discípulos pobres de Jesús no podrían entrar en el mismo. Alabado sea Dios que el cielo se gana no con oro ni plata, sino con el conocimiento que lleva al arrepentimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. El camino al conocimiento. Cuando la luz de la verdad empieza a desapuntar en un alma entenebrecida, el pecador ve lo suficiente como para darse cuenta de la gravedad de su apurada situación. Tal vez le abrume la magnitud de su necesidad y pregunte, ¿cómo puedo escapar de este barrizal de ignorancia? Dios proporciona instrucciones sencillas para el hombre que se hunde. Reconoce tu ignorancia. Algunos son ciegos, como la iglesia en la Odisea, y no lo saben. La ignorancia es una catarata en la vista espiritual, pero el orgullo impide que esta clase de personas busque al médico. A menudo, el individuo se considera demasiado bueno para aprender del otro y demasiado malo para ser enseñado por Dios. Escucha esta advertencia si eres así. Dios no aceptará ninguna de las dos excusas para aferrarte a la ignorancia cuando aparezcas ante Él. Cristo manda invitaciones personales a todos para que vengan y aprendan a sus pies, pero la puerta de entrada a su escuela es baja.
Hay que agachar el orgullo para entrar. El maestro mismo es humilde y manso. ¿Cómo enseñaría a un alumno soberbio? Por tanto, hazte primeramente necio a tus propios ojos. Cuando agaches la cabeza avergonzado por tu impiedad personal, estarás listo para entrar en la escuela de Cristo. Sé fiel a tu conocimiento. Tal vez tienes poca luz para que ésta te lleve a la verdad. De ser así, síguela de cerca. Cuando haces sombra sobre cualquier cosa, por pequeña que sea, convenciéndote de que es pecado, huye enseguida. O si tu luz te lleva a actuar por el Señor, síguela de corazón. ¿Cómo vas a crecer en el sano conocimiento de la verdad si no la ejerces regularmente? Una palabra de precaución. Utiliza tus conocimientos debidamente. Dios no bendecirá a aquel que emplee el conocimiento como excusa para pecar, ni aumentará tu conocimiento si lo encierras dentro de tu conciencia por temor a reconocerle ante los hombres. La luz de la verdad en el corazón humano es como la llama de una vela. Necesita aire para arder. Si lo escondes por mucho tiempo, el poco conocimiento que tengas te abandonará. Aprende lo que se dice acerca de los paganos que detienen con injusticia la verdad y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 21. Ora por un mayor conocimiento. Dios es el tesoro de todo conocimiento y sabiduría. Para sobresalir en la escuela de la divinidad, debes estudiar de rodillas. Esta es la manera de ponerte bajo la tutela de Dios. Puedes asistir a conferencias o estudiar en las grandes universidades del mundo para conocer la palabra, pero la sabiduría para aplicar sus conceptos solo proviene de Dios. Si quieres ser sabio, ora, ora y ora. La santa conversación con el Señor confiere un conocimiento santificado. No temas orar con valor. Dios da sabiduría a todo aquel que le pide y en porciones generosas. Nunca te avergüences de acudir al Señor en tu ignorancia. Él no es como esos maestros crueles e insensibles que parecen deleitarse burlándose de la ignorancia de sus estudiantes. Él es un buen maestro y tu deseo de aprender le complace. Aunque no todos alcanzan el mismo nivel de comprensión en esta vida, todos los que acuden con corazón sincero y abierto recibirán instrucción para estar preparados para el reino de los cielos. Tenemos esta promesa en los Salmos. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmo capítulo 73, versículo 24. Estudia con regularidad. Dedica un tiempo regular para buscar la verdad que como el oro está en las profundidades. Cuando Dios expulsó a Adán del paraíso, lo sentenció a una vida de trabajo y sudor. Desde entonces, el hombre no puede hacer nada sin esfuerzo, menos el pecado que desgraciadamente le es natural. No esperes que el Espíritu Santo te transforme milagrosamente de un pecador ignorante en un cristiano erudito, a no ser que estés dispuesto a estudiar hasta tarde. En el Evangelio según Juan se nos manda escudriñad las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar implica una indagación esmerada, no una mera curiosidad. Si quieres conocimiento, tienes que estar dispuesto a hacer un esfuerzo añadido. Y si algo cuesta tanto esfuerzo, ¿lo tiraremos descuidadamente una vez que lo hayamos obtenido? Así demostraríamos nuestra crasa ignorancia desde su verdadero valor. Si leemos la palabra y hasta la memorizamos sin mostrar la disposición de utilizarla para nuestro bien o el de los demás, sufriremos grandes consecuencias. El conocimiento intelectual, como Raquel, es hermoso, pero estéril. Un enfermo puede aprender todo acerca de su enfermedad, aún el remedio para la misma, pero a no ser que aplique sus conocimientos y la cura, morirá igual que si permaneciera ignorante. El hombre cuya alma está enferma de muerte puede estudiar la palabra y a todos los grandes teólogos del mundo, pero si su fe no toma la sangre preciosa de Cristo como remedio para su propia condición mortal, morirá en sus pecados.
Tal vez habrás comprendido que la búsqueda de la verdad debe empezar por el conocimiento y dar paso a la sabiduría. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, no para la lengua o la mera conversación. Para iluminar el camino a adquirir conocimientos es tarea tuya, pero abrir tu corazón al entendimiento es obra del Espíritu Santo. Ahora bien, debes pedirle sabiduría y creer que Él te la dará. Dios les ha prometido la sabiduría a aquellos que piden con fe, no dudando nada. Santiago capítulo 1 versículo 6. Busca la sabiduría no para que los demás te respeten y admiren, sino para que celebren la grandeza de Dios. El fin de todo esfuerzo humano debe ser magnificar el nombre del Señor. Acude a Dios con la oración de David en tus labios. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Salmos capítulo 119, versículo 27. No te rindas cuando las lecciones sean largas y difíciles de comprender. La palabra promete y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Oseas capítulo 6, versículo 3. Los misterios de Cristo no se aprenden en un día. Son demasiados los que leen un capítulo o dos de la Biblia y luego la dejan durante semanas por falta de interés para no volver a mirarla. Bernardo de Claraval comparó el estudio de la palabra y su mera lectura con una amistad íntima y un conocimiento casual. Si quieres conocer realmente, según dice Bernardo, tendrás que hacer algo más que saludar cortésmente a la palabra los domingos o hacerle una reverencia cuando la veas por la calle. Has de entrar y hablar con ella todos los días de la semana. Debes invitarla a entrar en tus aposentos privados y abandonar otros placeres y deberes mundanos para pasar tiempo en su compañía. ¿Anhelas una mayor intimidad con el Padre Celestial? Medita entonces largamente y a menudo en su palabra. David compara la dulzura de la palabra con la miel en el panal, como sucede con este último, que con la primera lectura alguna sabiduría destilará, pero a no ser que la exprimas con tu meditación, dejarás atrás la mayor parte de ella. Al estudiar, aprende los conceptos básicos del cristianismo antes de intentar bregar con los asuntos mayores. En la niñez, primero vamos al parvulario y luego a la escuela. Primero aprendemos los hechos, luego estudiamos los conceptos. Tu formación espiritual no es tan diferente. Los creyentes que no reciben instrucción acerca de los fundamentos del cristianismo probablemente no madurarán para llegar a ser cristianos estables. Sinceramente creo que hoy día la razón de tanta inestabilidad es un fundamento deficiente. Cristiano amado, no seas demasiado orgulloso para volver a los preceptos básicos del Evangelio si no los dominas, y apréndelos. Son demasiados los que se preocupan más por su reputación que por su salvación. Atiende al ministro de la palabra. El apóstol previno a los cristianos hebreos contra el abandonar la asistencia a los cultos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si dices que quieres conocer la verdad de Dios, pero dejas de asistir a la predicación de la palabra, eres tan insincero como el hombre que dice desear ver la puesta de sol, pero no se molesta en mirar al horizonte. Para conocer a Dios, hay que ir al lugar que Él ha designado. Si hay una iglesia, asiste a ella. Si no la hay, estudia la Biblia con diligencia y espera el ministerio del Espíritu en tu casa. Puedes confiar en que tu Padre Celestial utilizará medidas extraordinarias para honrar tu necesidad de alimento espiritual. Él es como un padre que, si no hay colegio en el pueblo, enseña a su hijo en casa y le hace un erudito. Dios, según dice Pablo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios está llena de cosas buenas para tu alma. El Señor quiere que las tengas todas, así que asegúrate de ser un alumno despierto y atento. Trata de imitar a Lidia,
que escuchaba atenta lo que Pablo decía. Hechos capítulo 16, versículo 14. Cuando asistes al culto, intenta concentrar tu mente distraída y fíjate en el sermón. Sobre todo, asegúrate de que tu corazón se consuma de amor por Dios y que tu voluntad se someta a sus deseos. La mente ejecuta los mandatos de la voluntad. Dedicamos nuestros pensamientos a las propuestas de nuestro corazón.